Apreciado estudiante, cordial saludo. El presente video tutorial tiene como propósito explicar la elaboración de las actividades del paso 2 del curso de desarrollo de habilidades de negociación. En primer lugar, le invitamos a leer al detalle la guía de actividades dispuesta en el entorno de aprendizaje colaborativo. En la unidad 1, paso 2, link guía de actividades, allí se les despliega una ventana con los archivos que deben descargar. Encontramos la guía de actividades y rúbrica de evaluación, el anexo caso de estudio, que más adelante hacemos referencia a cada uno de estos documentos, el anexo cuadro 1, diagnóstico individual, anexo cuadro 2, análisis de los 7 elementos de la negociación, y anexo cuadro 3, diagnóstico grupal. De la misma manera, le invitamos a ingresar al entorno de conocimiento, en la unidad 1, métodos alternativos para la solución de conflictos. En la ventana que se les despliega encuentran los links con la bibliografía sugerida para el estudio de las temáticas planteadas en la guía para el desarrollo de las actividades. Es importante que ustedes descarguen cada uno de estos documentos y los lean al detalle y se apropien de los conceptos planteados en la guía. De igual manera, es muy importante que ustedes, al ingresar en el entorno de aprendizaje colaborativo a desarrollar las actividades, lean con detenimiento las instrucciones que se han dejado en el foro para el desarrollo de los trabajos. Acá encuentran, aquí hay 4 puntos que se les sugiere que los lean y los pongan en práctica, así como la distribución de las actividades académicas del trabajo. Importante cumplir con este cronograma. También se recomienda tener en cuenta la etiqueta, participar a tiempo, establecer un diálogo amable con los compañeros en el foro, que esto es muy importante. Otro aspecto fundamental es leer con mucho detenimiento el caso de estudio. Este caso de estudio, que está referenciado en la fábrica de dulces Los Azucarados, les presenta a ustedes las problemáticas generadas en esa empresa. Todos los problemas que allí se presentan, los actores que están involucrados en esos problemas, la forma como se generaron esos problemas y también la manera como ustedes deben identificar las consecuencias de los problemas que genera para la empresa. La recomendación muy amable a que hagan una lectura muy detallada de este documento para que se apersonen de los problemas generados, porque a partir de la lectura de este documento ustedes van a desarrollar las actividades. Bueno, en la guía de actividades encontramos entonces varios aspectos, entre ellos las competencias a desarrollar. Aparece la estrategia de aprendizaje, que es aplicar la estrategia del caso en problemas, que es el que les acabo de socializar. También encuentran las temáticas a desarrollar. Importante que ustedes se apropien de los conceptos de estas temáticas. Métodos alternativos para la solución de conflictos, clasificación de los métodos alternativos para la solución de conflictos, creación del valor en la negociación, la identificación, clasificación y jerarquización de los intereses, tácticas y roles en la negociación, los 7 elementos de la negociación, la persuasión y el poder de la negociación y negociaciones difíciles. Eso es muy importante. También están los pasos, fases o etapas de la estrategia de aprendizaje a desarrollar. Son 3 pasos, los deben leer y apropiarse de ellos. Y las actividades a desarrollar. Productos de la actividad individual. Son 3 aportes. Aporte 1. Tiene un peso evaluativo de 20 puntos. El estudiante realiza una revisión de los temas de la unidad 1 y elabora un resumen de 200 palabras, apropiando los conceptos de los temas de la unidad 1, en la cual resalte la importancia que tiene estos temas para su vida profesional, familiar o social. El aporte 2 tiene un peso evaluativo de 40 puntos. El estudiante elabora un diagnóstico del caso anexo en el cuadro número 1, en la cual identifica el problema, los actores involucrados y las consecuencias de los problemas que generan a la empresa. ¿Cuál es el cuadro número 1? Este que ustedes ven acá en pantalla. Entonces, en la primera columna colocan los problemas que encuentren allí en la empresa, que logren identificar. En la segunda columna, los actores involucrados y la descripción de cómo están involucrados en el problema. Y en la tercera columna, las consecuencias que estos problemas le generan a la empresa.
Podríamos mirar un ejemplo muy sencillo. Ejemplo, problemas de la empresa. Importante primero identificar las áreas donde están los problemas, por ejemplo, área administrativa, área de producción, bueno, área de talento humano, en fin, todo eso es lo que ustedes puedan identificar en el caso de estudio y describir los problemas que hay en cada área y por qué y cómo se generaron. Eso es muy importante, que ustedes hagan una argumentación bien clara de cómo están generados los problemas. En la columna 2, es describir los actores. Nombrar los actores involucrados o las personas involucradas allí y describir la manera como están involucradas, ¿cierto? Por ejemplo, secretaria general, cómo está involucrada la secretaria general o el almacenista, en fin, todos estos personajes. Y en la columna 3, también identificar las consecuencias de los problemas que genera la empresa, pero argumentar por qué se generan esas consecuencias. Eso es importante. El aporte 3 de la actividad individual tiene un peso evaluativo de 60 puntos. De igual manera, a partir del análisis del caso de estudio aplicado, el estudiante desarrolla el cuadro 2 aplicando los 7 elementos de la negociación. ¿Cuál es el cuadro 2? Este que ustedes ven en pantalla. En esta columna van cada uno de los elementos y en la siguiente columna la descripción de la situación del caso de acuerdo a cada etapa. Es decir, que el estudiante coloca los 7 elementos y hace una descripción del elemento formulando una propuesta de solución del conflicto. Podríamos mirarlo en este ejemplo de manera muy sencilla. Como ven en el cuadro 2, análisis de los 7 elementos, en la primera columna aparecen los elementos descritos y en la segunda columna la descripción. Pero esa descripción no es colocarla de manera literal como aparece en la bibliografía, no. Es colocar, siguiendo el análisis de la bibliografía y el concepto del elemento, una propuesta de solución que busque resolver el conflicto planteado en el caso de estudio. Eso es lo importante. De igual manera, es una propuesta bien argumentada, aterrizada y que busque una solución a ese problema planteado. Ese es, bueno, los aportes para la actividad individual. Nótese que tiene un peso evaluativo de 120 puntos. 20 y 40 son 60 y 60 120. Importante que el estudiante, cuando haga el tercer aporte, haga una compilación de los 3 aportes en un solo documento y los deje en el foro. El trabajo colaborativo. 3 aspectos muy importantes a tener en cuenta. La primera es elegir el rol y desarrollar las funciones de ese rol. Los roles aparecen en la guía de actividades, ustedes las encuentran, ahí están, pueden elegir cada uno de los roles que deseen y ejercer esas funciones en el foro. La segunda parte es hacer los aportes para el consolidado grupal y el tercero, la revisión, es decir, colocar en el foro las sugerencias para la revisión del borrador del documento que se va a entregar, en la cual se vean los aportes de cada uno. El documento se entrega en un archivo PDF con el nombre Trabajo Tarea Paso 2 Diagnóstico Grupo 10-20-24 y el número del grupo en la cual están trabajando. Este trabajo tiene un peso evaluativo de 80 puntos. ¿Cómo se entrega el documento? Bueno, debe llevar una portada. Es un documento estructurado, debe llevar una portada con el nombre de quienes participaron en la construcción del mismo, la introducción y objetivos. Si algún integrante del grupo no ha participado en la construcción del trabajo, no se debe incluir. El cuerpo del trabajo tiene 2 momentos. El primero es el aporte 2, que se presenta en el cuadro 3, diagnóstico grupal. ¿Cuál es el aporte 2? El que ustedes han hecho en el trabajo individual. Ese aporte ustedes lo toman y lo compilan y lo llevan al cuadro 3, pero no es colocar lo mismo, es hacer un resumen de ese aporte mucho más aterrizado y colocarlo en este cuadro. De igual manera, en esta columna va el nombre del integrante, en la columna 2 va los problemas que ha identificado allí, bien precisos, en la columna 3 los actores involucrados y la manera como están involucrados, y en la última columna las consecuencias del problema, pero bien argumentaditos y muy aterrizados, y así sucesivamente.
pueden ir agregando filas para los integrantes que vayan haciendo los aportes. El segundo aporte del trabajo colaborativo es el consolidado del aporte 3, de igual manera el que han hecho en el trabajo individual, el análisis del caso de estudio aplicado a los 7 elementos. Pero ¿qué hacen allí? Ustedes lo traen al cuadro y igualmente lo compilan, lo resumen, lo hacen más pequeñito, pero más aterrizado, si de pronto más argumentado, ajustado al caso de estudio, haciendo una propuesta de solución del conflicto planteado. Puede llevar un solo encabezado y los cuadros. Cada estudiante debe marcar el cuadro que ha desarrollado en el trabajo colaborativo. Eso es muy importante. El documento debe de ir estructurado. Las conclusiones, mínimo 5 conclusiones, se entiende que una por estudiante, y la bibliografía. Es muy importante tener en cuenta el trabajo que vaya ajustado a normas APA, es decir, que los aportes de los estudiantes, cuando se apoyan en la bibliografía de un autor, indicar, referenciar el nombre del autor y la fecha en que, el año en que fue escrito ese documento. Esto es muy importante para evitar el plagio de los trabajos. Les recomendamos leer el documento, la versión 6 de normas APA. Lo pueden descargar de internet y allí pueden encontrar toda la información para poder ajustar los trabajos a estas normas. Igualmente la bibliografía, las referencias que vayan en los trabajos debe ir también en la bibliografía. Como ya se dijo, el documento se entrega en PDF, solo se reciben 10 páginas, un documento con 10 páginas. De igual manera, el encargado de las entregas debe someter el documento a la prueba de originalidad a través del recurso Turnitin. ¿Cómo se hace esa prueba de originalidad? Es muy sencillo. Ustedes ingresan al campus virtual de la UNAD en el entorno de aprendizaje práctico. Allí pican y en el link prueba de originalidad se les despliega una ventana donde aparecen los nombres de los estudiantes que están trabajando en el grupo, y en el nombre del estudiante pican y se les despliega una ventana para cargar el documento. La forma de cargar el documento es igual que como lo cargan en el trabajo colaborativo. En ese sentido, también les vamos a entregar un video tutorial para que vean y tengan las instrucciones cómo se entrega el trabajo, cómo se hace la prueba de originalidad. Bueno, muchas gracias. Esperamos que esta explicación les sea de gran utilidad en el desarrollo de esta fase del paso 2. Muchos éxitos y esperamos el mejor resultado en sus trabajos en este paso.